Me da muchísimo gusto estar con Martín Krause, un querido amigo de Argentina, profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires y en el ESEADE, Escuela Superior de Administración de Empresas. Martín, muchas gracias por tu tiempo. No, ¿por qué? Gracias. Mira, una pregunta importante que hacernos en este momento es: ¿cómo defender al libre mercado cuando todo el mundo parece estar en contra, cuando suenan muchas voces que critican y que dicen el libre mercado ha fracasado con la actual crisis financiera internacional? ¿Qué explicación le podemos dar a esas personas? En principio tenemos que tener una actitud sospechosa de los políticos en general. El político tiene una tendencia a tratar de buscar la culpa de los problemas en otro lado y nunca en sí mismo. Entonces va a ser muy difícil que encuentres algún gobierno que diga me equivoqué, es nuestra culpa, disculpen. Siempre tratan de asignarle la culpa a alguien. Te voy a poner otros ejemplos. En el caso de un país tiene inflación y le echan la culpa a los comerciantes, a los especuladores, nunca al gobierno, que es el que emite moneda de más y genera ese fenómeno. Y acá pasa un poco lo mismo. El gobierno de los Estados Unidos en este caso ha tenido serias responsabilidades respecto a originar esta burbuja inmobiliaria que luego explotó, pero la verdad es que no lo van a reconocer. Por un lado fomentaron a los bancos, alentaron y subsidiaron a los bancos para que tomaran todo tipo de hipotecas, y por otro lado la Reserva Federal implementó una política de dinero fácil con una tasa de interés muy baja, y esa combinación fue a la larga letal. Pero no van a reconocer esto. Entonces se le echa la culpa a los bancos, a los mercados, etcétera, y lamentablemente no se va a la verdadera causa del problema, lo cual tiene un impacto a su vez en las soluciones que se proponen, porque si tú crees que los problemas han sido los bancos, entonces las soluciones hay que regular más a los bancos. Si el problema hubiera sido la política monetaria, entonces hay que ver la política monetaria, pero eso no es lo que están haciendo. Claro, y en este debate se escucha incluso gente del gobierno o a intelectuales que afirman que la mano invisible del mercado ha fracasado y que ahora es necesario la intervención de nuevo de la mano visible del gobierno. Sabemos que cuando todo esto se genera naturalmente como un orden espontáneo del que nos hablaba Hayek, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre este orden espontáneo, que es realmente lo que puede sacar de este problema? Claro, es decir, hay que entender que existe la posibilidad de que las cosas funcionen bien. No todo tiene que ser una catástrofe cada 5 o 6 años, que todo se derrumba y se viene abajo. Tenemos que entender cuáles son las causas de estas crisis. Se suele decir que es el afán de lucro de los capitalistas, pero déjame decirte algo: el afán de lucro de los capitalistas está presente siempre. Y eso no explica entonces por qué a veces la economía va para arriba y a veces la economía va para abajo, porque ese afán está siempre presente. Entonces obviamente la causa tiene que ser otra, y la verdad es que existe la forma en que los mercados pueden funcionar correctamente para financiar las viviendas de la gente, para canalizar el ahorro hacia la inversión hipotecaria, para distribuir el riesgo. Eso puede suceder. Lo que pasa es que eso es interferido por los gobiernos en base a objetivos políticos que tienen, y ahí es donde se genera el ruido, y ahí es donde se genera la distorsión, y eventualmente donde se generan los problemas. Pero lo que hay que entender es que perfectamente podría haber un mercado funcionando, proveyendo financiamiento en este caso para las viviendas, sin que tuviera que pasar todo este colapso. Claro, y eso se va generando de manera espontánea entre esos acuerdos libres y voluntarios de las personas. Así es. De hecho, esos mercados son mercados que van evolucionando permanentemente, y son mercados muy sofisticados, cada vez más sofisticados.
porque lo que tratan es precisamente, hay un tema central en el financiamiento hipotecario. La gente, sobre todo la gente joven, no tiene ahorro suficiente y quiere tener una vivienda. Entonces necesita un crédito. Hay otras personas que, por el contrario, ya tienen vivienda, tienen una capacidad de ingresos mayor y están dispuestos a ahorrar. Y estos dos elementos son los que normalmente combina un banco. Toma el ahorro de aquellos que quieren ahorrar y lo presta, digamos, a aquellos quienes necesitan ese dinero porque no tienen la capacidad de ahorro suficiente en ese momento. Entonces esto, la verdad que es la forma en la cual se traslada el ahorro de unos a la capacidad de inversión de otros. Y en los lugares donde hay una moneda sólida y un sistema financiero eficiente es donde encuentras el financiamiento a largo plazo. Entonces las viviendas se pueden financiar a 30 años. En los países, muchos países latinoamericanos, donde hay una gran inestabilidad institucional y donde no hay monedas sólidas, el crédito desaparece. Y no se puede comprar viviendas a plazo, entonces la gente tiene que hacer enormes esfuerzos para ahorrar y poder comprarse una casa, y todo eso la verdad que es perjudicial para la gente. O sea que el sistema funciona. El problema es cuando meten ruido adentro y hacen que las señales que ese orden espontáneo envía para coordinar todas estas acciones, esas señales son distorsionadas y entonces empieza a generar estos problemas. Claro. Oye, y ante este escenario, ¿por qué es importante hablar con los jóvenes de México, de Argentina, de América Latina, de la importancia de la libertad? ¿Qué les dirías a los jóvenes? Bueno, yo creo que si le diría algo a los jóvenes es, un poco por experiencia propia, es que el joven por naturaleza es rebelde. Tal vez porque está separándose de su propia, independizándose, digamos, pero naturalmente es rebelde. A mí me gusta que sea así, rebelde. Pero lo que tiene que preguntarse es qué es ser rebelde en este momento. Ser rebelde es pedir más Estado, más gasto, más intervención. Eso es lo que hay. Ser rebelde es luchar por la libertad, realmente. Afirmar que los individuos que queremos menos Estado, menos políticos paternalistas, diciéndonos qué es lo que realmente necesitamos y tomando los problemas en nuestras manos y tratando de resolverlos. Eso sería realmente ser rebelde en este momento. Lo demás es lo que hay. Lo demás es lo que observo por todos lados. No es ser ningún revolucionario decir que el Estado debería intervenir allá. Si es lo que ya ocurre. Si eso es lo que nos tiene en este problema. Claro, ser revolucionario es precisamente decir lo contrario. Yo creo que ahí lo que pasa es que la liturgia de la izquierda aparece como más mística para los jóvenes, pero la verdad que es meterse en un camino viejo. Claro, y ese es el reto que tenemos por delante en México y en el resto de América Latina. Ser rebeldes en ese sentido, defender la libertad, tener convicciones muy firmes, no tener miedo a hablar de frente. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo en México, lo haremos los próximos años y te agradecemos enormemente esta oportunidad de conversar contigo. Bueno, mucha suerte y muchas gracias. Gracias a ti.